Bueno, pues como os decíamos antes, nuestra invitada es Carolina Taborda. Ella es gerente general de CyberSec, que es responsable del clúster de ciberseguridad de Costa Rica. Y efectivamente, ya lo decía Pablo San Emeterio, no estuvo en este programa, estuvo en otro hablando de tecnología. Pero bueno, como digo, Pablo, todo en la vida tiene solución y remedio. Hoy lo remediamos saludando a nuestra invitada. Carolina, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edu, Mónica, Pablo. Muchísimas gracias por la invitación y muy contenta de estar por acá de nuevo. Un placer que estés con nosotros para que tomamos buena nota, aprendamos cosas que habéis desarrollado en Costa Rica, que habéis experimentado y que habéis aprendido, ¿no? Yo creo que es importante, Pablo, además ubicar, ¿no? Porque yo creo que Costa Rica pues ha aprendido, ¿no? Ha vivido, ha sufrido y ha aprendido mucho, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de partida podemos sacar interesantes lecciones hoy con Carolina. Totalmente. Yo creo que al final tenemos la suerte de poder contar con Carolina, que nos va a dar la visión un poco más cercana de cómo vivió un país un incidente tan importante como el que vivió Costa Rica hace un par de años y sobre todo, pues oye, qué medidas se han ido tomando o qué iniciativas se han ido tomando por parte del gobierno, la sociedad, las distintas organizaciones. Así que nada, Carolina, bienvenida y cuéntanos un poquillo cómo es el mundo de la ciberseguridad allí en Costa Rica. Gracias, Pablo. De nuevo, muy contenta de poder compartir con ustedes un poco de la historia de lo que sucede al otro lado del océano. Y pues bueno, el tema de ciberseguridad definitivamente es algo que nos compete a todos como comunidad global. Tal vez a nivel de Costa Rica me gustaría ponerlos un poco en contexto. Recordemos que, bueno, Costa Rica es el país conocido por ser un país feliz, por el país del pura vida, pacífico, que no tenemos ejército, que la última vez antes de este ataque del 2022 a nivel de ciberespacio, que habíamos sido atacados fue en 1856. Madre mía. Por lo tanto, realmente fue impactante para nosotros como ciudadanos identificar que uno de los trending hashtags en el 2022 fue Costa Rica bajo ataque, porque no estamos acostumbrados a eso, pero creo que el cibercrimen nos recordó que ya se borraron las fronteras y que si hay algo verdaderamente inclusive la ciberseguridad y no discriminan a la hora de atacar, y pues sí, Costa Rica fue un blanco. ¿Y cómo evolucionó? Primero, ¿cómo se logró superar esa situación? Y luego, ¿qué iniciativas se han tomado? Sí, bueno, el ataque afectó infraestructura crítica en el país y, por supuesto, pues no estábamos preparados. Sin embargo, bueno, creo que de las lecciones o de la experiencia más bonita es la solidaridad que existe en ciberseguridad, tanto a nivel nacional como internacional. La reacción inmediata, tanto de los diferentes gobiernos con los que se mantienen en relaciones, principalmente España. De hecho, España fue uno de los primeros que llegó a brindar apoyo, porque tanto profesionales del sector privado como del sector público, la primera pregunta fue ¿cómo podemos ayudar? Eso nos ha caracterizado, creo, en el campo de la ciberseguridad y Costa Rica tuvo ese privilegio de contar con muchísimas manos expertas y amigas que brindaron apoyo en esos momentos pues de tanta incertidumbre y tanta presión. Estábamos justo en el momento de la transición de un gobierno a otro, que es un momento complicado, fue infraestructura crítica, fue la primera vez. Entonces, bueno, se juntaron todas las condiciones para poder, por así decirlo, entrar en una crisis. Sin embargo, creo que Costa Rica ha buscado siempre, pues, lograr conectar y organizar diferentes oportunidades, aunque a veces no lo tenga tan claro, de cómo poder construir esas estructuras. CyberSec es un ejemplo de eso. O sea, CyberSec no nació a raíz del ataque, ya se venía conformando, pero sí definitivamente la organización que teníamos ya del ecosistema, donde ya podíamos tener tanto el sector público como el sector privado una comunicación muy ágil y efectiva, generó un impacto positivo a la hora de atender el ataque. Oye, Carolina, haciendo nuevamente memoria, cuando se produce, hablas de que se produce infraestructura crítica,
de que precisamente pues un poco ese carácter pacífico pues sorprende a muchos. ¿Qué es lo que más te preocupó cuando se produjo el incidente? En las dimensiones, la propia reacción de la población, cómo ibais a levantaros de este episodio. ¿Qué recuerdas que fuese lo que más te preocupó? Edu, para ser 100% sincera, lo que más me preocupó era que no sabía cómo poder ayudar. Y eso fue tremendamente frustrante, porque cuando tú ves a todas esas profesionales que admiras, a esas personas trabajando 24/7, llevaban ya más de una semana, 2 semanas sin dormir, tratando de contener, y que uno tal vez que no es de la parte técnica, pues yo no trabajo en primera línea, no podía poder aportar. Y yo creo que eso fue lo que más me preocupó, porque sabía que las dimensiones eran grandes, que ni siquiera estábamos claros, porque de nuevo, recordemos que en los temas de ciberseguridad no solamente es el tema de la tecnología o el personal a cargo de atender estos incidentes en primera línea, sino los procesos, los planes de continuidad, las políticas que no estaban tan claras en ese momento y que, por supuesto, pusieron a todo el mundo a correr. Entonces, eso fue muy preocupante. Fue preocupante ver cómo iba pasando el tiempo, porque de nuevo no fue algo que se recuperó ni siquiera en meses, ¿verdad? Hay cosas que todavía siguen trabajándose para ver cómo se pueden hacer mejor. Mónica. Es interesantísimo y muchas gracias, Carolina, por contarnos, porque yo creo que también es muy generoso por vuestra parte contarlo todo de primera mano, de manera tan cercana y con detalles, ¿no?, de cómo ocurrió, cómo lo vivisteis y también cómo se logró superar la situación, porque eso puede ayudar a pues todos los demás gobiernos, empresas que están viviendo situaciones y que van a vivir situaciones similares, ¿no? Por eso que nos contéis las lecciones aprendidas es tan importante. Estabas hablando de solidaridad precisamente como una de ellas. ¿Qué otra lección aprendida o qué es, digamos, el plan, por así decirlo, estratégico que derivó de esa situación y que os hizo avanzar y evolucionar, Carolina? Bueno, Mónica, fueron varias lecciones definitivamente. O sea, estos procesos no te dejan más que aprender y aprender y aprender, y todavía continuamos aprendiendo. Creo que otra de las lecciones claves fue la capacidad de reacción ante la crisis, de nuevo, y que fue una capacidad de reacción no individual, no de la institución a cargo que es rectora de la ciberseguridad, sino como un ecosistema completo, organizado, tanto a nivel nacional como internacional. La colaboración es clave. Ese trabajo en equipo y esas relaciones de confianza que Costa Rica a lo largo de los años ha construido con los otros países, con los otros gobiernos, pues nos permitió tener esa confianza de decir no sé qué hacer, o por favor ayúdennos, esto es muy grande, ¿verdad? No tenemos todas las manos posibles. A la fecha todavía Costa Rica carece de una ley de ciberseguridad. Sin embargo, sí tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad que justamente iba a ser presentada la versión actualizada la semana del ataque. Por lo tanto, hubo que inclusive hacer un alto desde el punto de vista de política pública, porque, por supuesto, en Costa Rica esto fue un hecho histórico. Hay un antes y un después de la realidad de cómo se percibía la ciberseguridad, porque no es que no teníamos nada. O sea, por supuesto que habían estrategias y ciertos procesos, tenemos nuestra estructura de CECIR nacional, pero de nuevo todo, como decimos popularmente allá, en chiquitico, y que no estaba preparado para este tipo de dimensiones, porque creo que al fin y al cabo hemos pecado, y es uno de los principales pecados que todos, hasta los ciudadanos, cumplimos, que es pensar, eso no me va a tocar a mí. ¿Qué van a querer conmigo? Entonces, creo que ahí estuvo la sorpresa. Eso es uno de los grandes males en ciber. En general, la gente no suele valorar qué es lo que le puede pasar. Yo creo que una de las grandes virtudes que tiene el mundo ciber, como bien apuntaba Carolina, es esa parte de compartir. Lo vemos en los congresos, lo vemos en el afán de publicar conocimiento que hay de toda la parte del sector de la ciberseguridad, la comunidad de ciberseguridad. Como bien dice Carolina, quizás ella no podía estar en primera línea, pero hay un montón de cosas que se pueden hacer ahí, en las que no todo es tecnologías, como siempre decimos, es también procesos, es también
en personas, y yo creo que aquí hay una parte importante que es pues esa parte. Yo creo que los españoles somos pueblos hermanos y al final siempre nos ayudamos, y era pues preguntarte un poco por cómo ves las distintas áreas en Costa Rica, es decir, la parte humana. No sé si se están haciendo labores en la parte formativa para tener que tanto desde el punto de vista quizás público general, una parte de concienciación, y luego un público más especializado, un personal más especializado en la parte tecnológica para poder tener esos recursos nacionales. No sé si se está haciendo alguna iniciativa en ese camino. Luego, si quieres, vemos las otras patas. Sí, totalmente. Pues el desarrollo de una estrategia de ciberseguridad sabemos que es integral. Tenemos claro que tenemos que abordarlo desde la tecnología, procesos y también las personas. En el caso de las personas, se está trabajando el desarrollo de una estrategia de fuerza laboral. Justamente la semana pasada estuvimos inclusive otra vez trabajando de manera colaborativa con la OEA para desarrollar el primer marco de la educación en ciberseguridad para Costa Rica, que de hecho va a ser un modelo que busca ser ejemplo para el resto de Latinoamérica, para poder compartir esa cancha que tenemos que marcar, porque al fin y al cabo ciberseguridad es tan amplio y tan ambiguo y de tantas posibilidades que necesitamos pues encontrar esa cancha en la que vamos a poder jugar y definir cómo vamos a desarrollar el talento. Costa Rica tiene ciertas características que por algo es que tenemos también tantas empresas multinacionales, tanto de ciberseguridad como de otras tecnologías operando, porque Costa Rica tiene una educación alta. No tenemos ejército. Uh-huh. El presupuesto militar se invierte en educación. Uh-huh. Por lo tanto, tenemos una población muy educada, con acceso a la conectividad, que tiene una base de alfabetización digital y que por lo tanto eso ha permitido que puedan desarrollar las habilidades, y que por eso empresas tanto de tecnología y de servicios de ciberseguridad como empresas que han decidido poner sus SOCs en Costa Rica operando, o sus centros de excelencia de ciberseguridad, lo han hecho en diferentes sectores: dispositivos médicos, buros de crédito. Tenemos una gran variedad de empresas. Ahora, ¿cuál es el desafío? Que no tenemos una homologación de este impacto. Tenemos un sector privado muy fuerte y un sector público que todavía hay que fortalecer, que esa fue la lección del 2022, y ahora, gracias a la cooperación internacional, de hecho estamos desarrollando un proyecto con el gobierno de los Estados Unidos donde se está implementando ya el SOC nacional, y eso viene con una estrategia, por supuesto, de entrenamiento, porque tenemos que desarrollar las capacidades. Uh-huh. Mónica. Pues es interesantísimo. Sí, perdón. Mónica. Estaba escuchando a Carolina porque de nuevo podemos aprender mucho de todo lo que nos estás contando y de esa estrategia de ciberseguridad y todos esos avances que habéis estado haciendo. Y también nos gustaría que nos hablases precisamente de IPAS, que es muy interesante, ¿no? Conocer también cuáles son sus objetivos y cuál es la labor que está persiguiendo. Te hemos perdido, Mónica. Por si puedes volver a plantear la pregunta. Sí, ha habido un pequeño corte ahí. A ver, ¿ahora qué tal me escucháis? Te escuchamos estupendamente. Perfecto. Muy bien. Fenomenal. Pues le estaba preguntando a Carolina por el clúster, que me parece que también es muy interesante conocer qué es y cuál es su misión en este caso, Carolina. Sí, CyberSec es una asociación sin fines de lucro. Nace a partir de una iniciativa del sector público de gobierno de implementar el modelo de clúster como un desarrollo económico para los diferentes territorios del país y diferentes sectores económicos. En Costa Rica tenemos un programa nacional de clústeres, con clústeres en turismo, logística, industria aeroespacial, dispositivos médicos, y por supuesto tenemos el clúster de ciberseguridad. CyberSec nace de esta estructura con el propósito de poder construir una red de hubs de ciberseguridad a nivel de Latinoamérica. Una de las otras lecciones, Mónica, aprendida con este proceso es que
no es suficiente con blindar a Costa Rica y protegerla si la región no está igual fortalecida. Tenemos que vernos como un todo y tenemos que desarrollar las capacidades para todo el ecosistema latinoamericano. Entonces, en eso estamos trabajando en conjunto los gobiernos, la cooperación internacional, la academia y las empresas, desde startups hasta multinacionales, para desarrollar las capacidades en ciberseguridad. Me encanta esa parte que comentabas, que además está siempre particularmente, a mí me llama mucho la atención, es esa colaboración entre público, startups, empresa gran corporación y academia. Ese conjunto, ¿cómo lo estáis intentando articular en Costa Rica? Porque yo creo que es la clave del éxito de que todo funcione. Sí, bueno, lo primero es que compartimos un propósito, Pablo, porque muchas veces me preguntan y me dicen, pero ¿cómo haces para sentar en la misma mesa a los competidores? Y creo que es muy claro para todo el ecosistema de ciberseguridad que entendemos que entre más altas o más desarrolladas estén las capacidades y más maduro sea el ecosistema, más y mejor competitividad hay. Es muy simple, es absurdamente simple en realidad. No sencillo, porque a veces hay que hasta lidiar con ciertos egos, pero creo que en Costa Rica lo entendimos bien. Y realmente es algo de lo que más me llena de orgullo, de ver a todas estas grandes empresas o pequeñas empresas o universidades inclusive que sí compiten hombro a hombro en la calle, pero que cuando están con la camiseta de Cybersec es con un propósito que es mayor a ellos. Que saben que el poder trabajar en conjunto, desarrollar capacidades, atraer más inversión extranjera, solo nos va a beneficiar, o sea, es que beneficios traen y que a partir de ahí podrán hacer todos los negocios posibles y mejorar la calidad de vida, que básicamente es lo que hacemos. ¿Cuál ahora mismo crees que debe ser la clave, ¿no?, de la ciberseguridad desde la perspectiva de la inteligencia artificial? Entiendo que pues en estos trabajos, ¿no?, que nos estás desarrollando, supongo que claro, hay que actualizarlo, hay que analizarlo. Yo no sé si ya se ha planteado desde el propio clúster, ¿no?, el análisis más profundo, ¿no?, sobre el impacto y cómo pues estas estrategias que, como decimos, nos estás contando, pues pueden verse afectadas por la irrupción de la inteligencia artificial. Sí, ese es todo un tema que se las trae definitivamente. Y creo que, porque a ver, lo que nos está generando la inteligencia artificial es una aceleración de un proceso de transformación digital que todavía estamos aprendiendo a hacer, que esa es la realidad. La transformación digital ha sido todo un proceso de prueba y error, donde nos hemos tropezado, sobre todo nuestras generaciones, con la tecnología una y otra vez. Y ahora resulta que fue como montarse, o sea, yo me lo imagino como en esa escena de Star Wars cuando ya aceleran y se meten en la velocidad de la luz, ¿verdad? Donde de repente nos montamos en esa inteligencia artificial y salimos disparados. ¿Qué tenemos que recordar? Primero que a veces hay que parar. Yo creo que eso es importante, detenerse un momento y entender qué hace falta para llegar hacia la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, no es que si es buena o si es mala, o sea, es punto. Y está con nosotros y la vamos a utilizar y la van a utilizar nuestros hijos y todas las personas y las van a utilizar en el trabajo. Entonces, hay que aceptar que está. Hay que preguntarse, eso sí, cómo la vamos a utilizar y qué se necesita para utilizarla. Y no estoy hablando del dispositivo, de la computadora, estoy hablando del pensamiento crítico, de las habilidades, de la ética, de que ya hay países que, por supuesto, nos genera una gran inspiración y admiración ver todo lo que desarrollan acá en Europa y con la Unión Europea y con la regulación que ustedes ya están planteando. Pero hay países en Latinoamérica que no tienen ni ley de protección de datos. No podemos hablar de una ley de inteligencia artificial si no hay protección de datos. Hay que empezar por el principio. Y creo que a veces nos emocionamos mucho con estos temas y, por supuesto, son tremendamente sexys desde el punto de vista político, ni hablar. Pero, de nuevo, yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo de parar y no tratar de acelerarnos y montarnos en ese rayo de luz para poder darle el mayor y mejor uso, porque al fin y al cabo la brecha está
Y por supuesto para nosotros que somos los que tenemos ese privilegio y que podemos usar ChatGPT y todas las demás herramientas de inteligencia artificial generativa, es una maravilla. Pero hay personas que ni siquiera tienen acceso al Internet. Lo has dicho. No nos vamos a saltar estadios, ¿no? de aprendizaje y adopción, ¿no? Porque estaríamos como eliminando una parte, creo que crucial, ¿no? Si no le damos una herramienta previa para, tú lo has dicho, para entender el mundo digital al que va a acceder, darle directamente inteligencia artificial puede ser un arma bastante peligrosa. Es una interesante reflexión. Pablo. Y yo iba a continuar un poco, como has comentado, que hay países que todavía no tienen una legislación relativa a la protección de datos, que al final es un poco una base por la que empezar a construir e ir desarrollando esas capacidades en ciber. ¿Qué crees que haría falta para que estos países tengan esa normativa? Porque al final yo creo que las normativas pues tienes muchas en las que inspirarte y quizás por desconocimiento lo veo que es algo que es relativamente sencillo de preparar una norma basándote en otras y ponerla como legislación, sancionarla y que empiece a funcionar. Sí, bueno, yo creo que es que son muchísimos los temas cuando uno los ve desde el punto de vista de la parte política, de gobierno, o sea, no es excusa, pero sí tienen que abordarlo todo y todo de mucho. Creo que de nuevo, y otra de las lecciones que nos dejó el ataque a nosotros y que también es de lo que me llena de orgullo, es que, pues sí, Conti y Hive nos ayudaron maravillosamente a poner la ciberseguridad sobre la mesa. Y eso que implicó que estamos viendo la ciberseguridad de una manera integral. O sea, cuando puedes escuchar al ministro de Economía, al ministro de Comercio Exterior, al mismo presidente de la República, a los diputados en el Congreso refiriéndose a la ciberseguridad, ya vamos dando caminos importantes, ¿verdad? Entonces creo que eso va a facilitar que otros países también entiendan que todo es una conexión y que en el caso, por ejemplo, de protección de datos, tiene que considerarse. Costa Rica tiene su ley de protección de datos, de hecho tiene una de las mejores, por así decirlo, no me gusta utilizar la palabra mejor, pero tiene una buena ley de cibercrimen, de ciberdelincuencia. Entonces, claro, eso ya nos empieza a dar también un poco como esa plataforma firme a la cual arrancar. Y para estos países que les hace falta tanta conversación en ese aspecto, pues definitivamente la cooperación internacional es clave. Y no solo de las grandes potencias y economías que nos llevan años luz, sino también cuando podemos compartir de par a par, porque al fin y al cabo son realidades diferentes. Por más que nosotros pongamos nuestra mirada en lo que hace la Unión Europea o Estados Unidos y admiremos sus regulaciones y queramos implementarlo, nuestra realidad es muy diferente que ajustarla. Entonces, la promoción de esa colaboración entre países latinoamericanos también es clave para poder apoyarnos y encontrar el camino donde ojalá podemos homologar también un poco, ¿verdad? Porque ese es otro de los desafíos que se viene con la misma inteligencia artificial. Estamos acostumbrados a que las leyes son por países, por silos, y ahora pues estamos en un mundo donde estamos todos juntos. Entonces, es complicado. Mónica. Es complicado, como decías, pero desde luego que es muy interesante que comentabas que la ciberseguridad ahora se ve de una manera integral, y en ese sentido me preguntaba Carolina cómo lo ha percibido el ciudadano, ¿no? Allí en Costa Rica. ¿Realmente se ha concienciado, entiende cómo funciona este mundo de la ciberseguridad, de los ciberataques? ¿Es más consciente de la relevancia de la seguridad digital y por tanto también pues solicita este tipo de acciones, de leyes que comentabas? ¿Cuál ha sido la reacción en la ciudadanía? Ha sido un proceso, Mónica, y creo que eso también es clave en las lecciones. Ciberseguridad es un proceso continuo, nunca para. No es tan fácil como decir, hagamos una muralla entre países y ya, con eso protegemos, sino que es un proceso continuo de estar alerta, de estar concientizando.
Sí, hemos visto que hay mayor denuncia, ya las personas lo hablan más, ya en los centros educativos también se empieza a ver esta discusión, en prensa por supuesto, ¿verdad? Se va viendo un poco, también ya se van familiarizando un poco más con esto que hablaban ustedes ahora en las noticias del cibercrimen, incluso como una industria, porque creo que muchos todavía se mantienen con esa imagen de que las estafas las hace una sola persona que está encerrada en un cuarto, ¿verdad? Con su suéter encima o su chaqueta, y que simplemente es alguien curioso y travieso que no tiene nada mejor que hacer que estafarte. Y no es así. O sea, sí puede haber de esos, pero que ahora estamos ante unas situaciones mucho más complejas y, como decía al inicio, que no discriminan. Van para todos parejos, no importa el género, no importa el estatus, no importa a dónde estés en el mundo. Una última cosa, Carolina. Arrancábamos pues un poco nuestra conversación hablando de la necesidad, ¿no?, de que el fenómeno de la cibercriminalidad sea considerado como uno de los mayores desafíos, ¿no?, que tiene la humanidad, como puede ser, por ejemplo, la desinformación, el cambio climático y 2 o 3 cosas más que son muy necesarias, ¿no?, para el futuro del planeta, ¿no?, y del mundo en el que vivimos, de las sociedades democráticas. ¿Qué pasos más crees que se pueden dar? Porque Costa Rica efectivamente se está erigiendo en un hub de conocimiento impulsor, ¿no?, tanto entre países como entre empresas de primer nivel en poner el foco, ¿no?, en la ciberseguridad de manera global. Pero ¿qué más pasos crees que se pueden dar para que logremos esa consideración, ¿no?, de que es un problema de primer orden, ¿no?, donde tiene que haber una cooperación de carácter global, ¿no?, al estilo de otros episodios, ¿no?, que se han vivido históricamente y que han conseguido, pues, precisamente eso, ¿no?, una especie de alineación, ¿no?, de los países bajo el paraguas de Naciones Unidas? ¿Qué sugieres? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer todavía? Bueno, creo que, como Pablo lo mencionaba al principio, la comunicación, el compartir en diferentes espacios, ya sea un simple congreso o como estamos el día de hoy compartiendo con todos los que nos están escuchando, es muy importante. O sea, el mantener estas conversaciones activas, que cada vez se dan más, por suerte, es necesario. Creo que la empatía es algo que hay que promover, que hay que entender que nos duele, que no es solo mi país, sino que el año pasado, por ejemplo, cuando Colombia tuvo su ataque, es que nos dolió. Cuando los atacan acá en España, nos duele aunque estemos del otro lado del mundo. Es que hay que entender que esto es una condición que nos afecta a todos y que todos, por suerte, podemos aportar también. Que simplemente es poder organizarnos mejor, o sea, los pasos es continuar en esa organización, en ese trabajo en equipo, de nuevo, aunque suene absurdamente sencillo, confiar los unos en los otros y colaborar. Esas han sido las lecciones aprendidas en Cybersec a través de conectar los diferentes sectores y lo que podemos llegar a hacer de una manera más efectiva con solo confiar y colaborar. Pues yo creo que Pablo, Mónica, una reflexión última muy interesante, ¿no? Confiar en todo el mundo y colaborar, ¿no? Confianza, ¿no? Yo creo que eso quizás es una barrera, aunque siempre hemos hablado de que hay muchísima cooperación y colaboración, quizás un poco más de confianza aumente esos escenarios. Pablo, a modo de resumen. Sí, la verdad es que al final yo creo que esa confianza y esa colaboración es un poco lo que nos ayuda en el mundo de ciberseguridad contra los malos, que son los que están ahí fuera y están deseando que tengamos una ventana abierta para poder penetrar en nuestros sistemas y empezar a ellos a rentabilizar su trabajo. Nosotros tenemos que hacer que les cueste mucho rentabilizarlo hasta el punto de que no les sea rentable. Entonces yo me quedo mucho con esa parte de confianza, de empatía, esa empatía de que cuando ocurre un incidente nos tiene que doler a todos, porque no es el incidente de
el país o de la empresa de enfrente, sino que nos tiene que doler a todos, porque el día de mañana vamos a ser nosotros el que nos va a tocar. Y en esa colaboración y en esa confianza yo creo que reside un poco nuestra fuerza para conseguir combatir el ciberdelito. Mónica, tu reflexión. Sin duda, yo creo que palabras muy poderosas y mensajes muy potentes que nos ha quedado y me quedo también con eso, ¿no? La ayuda que observaron desde el principio, esa solidaridad de todos los países cercanos y lejanos, ¿no? Que al final pues nos sintamos todos unidos cuando ocurre algo y podamos compartir experiencias y conocimiento, porque al final es por el bien de todos. Pues Carolina Taborda es gerente general de CyberSec, que es el clúster de ciberseguridad de Costa Rica. Gracias por haber estado con nosotros en este programa de ciberseguridad, por haber dado buenas ideas, haber hecho un llamamiento y sobre todo haber compartido esa experiencia que yo creo que es única y que a muchos espero que les sirva, ¿no? Para adoptar también sus propias reflexiones sobre cuáles son las estrategias, cómo debemos abordar los nuevos desafíos. Gracias, Carolina, mucha suerte para el futuro. Gracias, y gracias a los que nos están escuchando y nos están acompañando. Te esperamos pronto en este programa. Gracias, y vamos nosotros con nuestro espacio Seguro Panda. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Yo creo que ya por fin le han hecho caso a Pablo San Emeterio, a Mónica también, pero especialmente a Pablo, ¿eh? Yo creo que en nuestros primeros programas estuvimos hablando de la necesidad de actualizar el router, ¿no? El router, sí, ese que está ahí en una esquina de vuestra casa, que como es que ni siquiera os fijáis en él, le tenéis abandonado al pobre. Abandonado incluso de vuestras miradas, como os da el Netflix todas las noches, ¿verdad? Pues uno no se lo pregunta, ¿verdad? Porque se va muy bien la conexión, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? ¿Lo actualizáis o no? Bueno, pues esto es una de las cosas que los expertos de Panda pues han vuelto a sacar, como digo, haciendo caso a Pablo y a Mónica, que siempre han reivindicado la importancia de actualizar el router de casa. Y es que hay muy baja cultura de actualización en general en España y en concreto con el router. ¿Qué nos pasa con el router, Pablo? Yo creo que no entendemos cómo funciona y por eso no sabemos cómo se actualiza. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. No conocemos cómo funciona, es un aparatito que nos lo coloca alguien, se pone ahí, empieza a funcionar y como tú bien dices, además, si podemos lo apartamos y lo escondemos porque es un poquito feo. Entonces le intentamos apartar y oye, mientras da servicio nadie se acuerda de que existe. En el momento en el que dejas de tener internet en casa ya te acuerdas y dices, oye, ¿qué ha pasado? Que no tengo internet, no tengo salida rápida, me tengo que ir al móvil. Y ahí es donde nos damos cuenta de quizás pues ese aparato. Tradicionalmente la actualización no es sencilla, o sea, hay que reconocer que tampoco es sencillo entrar a administrar un router. Yo creo que, Eduardo, tú no has entrado a verlo seguro. Mónica, creo que igual sí. Bueno, igual desde los 5 años... Yo no dudaría tanto de Eduardo. Gracias, después de Mónica, todos estos gracias. años, Después de yo estas creo... y yo somos uno. Yo creo que ha cambiado usuario contraseña mínimo y el nombre de la wifi, seguro. Exactamente. Eso seguro, pero a que no ha mirado si tiene actualización probablemente, porque es algo que no solemos mirar y que muchas veces además requiere que vayamos con un USB o con un equipo a actualizarlo. Entonces eso es algo que se nos hace a la mayor parte de los usuarios se les hace bola, ¿no? Decirlo claramente. Entonces, bueno, pues yo creo que es algo en el cual también los malos han invertido bastante tiempo, porque los routers al final son las puertas de las casas y si encuentras una vulnerabilidad en un router, estás abriendo una puerta para poder entrar a los dispositivos internos. Que sepáis que, no sé si os acordáis, porque esta noticia es de hace mucho tiempo, Hacking Team era un grupo de hacking italiano que solía dar servicio a organizaciones de inteligencia y a distintas empresas y sufrieron un ataque en el cual publicaron todos sus correos electrónicos, todas sus conversaciones y todos sus clientes, y el ataque vino originado precisamente de un fallo en su router. A partir de ahí pudieron entrar y pivotar sobre esos sistemas. Entonces, que sepáis que hasta la gente más top de la parte de ciber, pues muchas veces se le olvida la parte de los routers. Bueno, pues venga, que no sé, meteros en Internet. ¿Cuál es un poco tu recomendación? Meteros en Internet o llamar a vuestra compañía y decirle, oiga, necesito que usted me ayude a actualizar el router. Eso podemos hacerlo, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Bueno, pues eso.
Ya lo ha dicho Mónica, es categórico, efectivamente. Así que he dejado que Pablo quería hablar y comentar, que este tema le gusta mucho, como bien has dicho. Pero sí, ahora mismo en Internet hay tanta información y también sobre esto. Simplemente con saber cuál es tu modelo de router, lo pones en Google para ser claros y concisos y directos y pones cómo actualizar y ya está. Si hay alguna información, la vas a encontrar. Y eso es fundamental al final, estar... tener información y saber que existe la posibilidad de actualizar ya, oye, es algo que los usuarios pues a lo mejor antes no sabían. Bueno, pues venga, que llaméis a vuestra compañía, que os va a ayudar, que es importante además de cara ahora al verano. Venga, que nos quedan un par de minutos, que nos tenemos que ir con Cyberwall, que empieza mañana, y tanto Pablo como Mónica seguro que van a tener muchas cosas que decir. Vamos con nuestra sintonía que nos cierra para hablar de ese Cyberwall. Día 18 comienza mañana, si no me equivoco. Mónica, Pablo, contadme un poco. Mañana comenzamos. Son 3 días en la Escuela Nacional de la Policía Nacional en Ávila. Y bueno, invitado todo el mundo que se quiera sumar, porque la verdad es que es un congreso que gusta a todo el mundo, tanto a los profesionales de la ciberseguridad como a los apasionados y como a la gente que no sabe nada de ciberseguridad, porque puede venir a aprender y también pues puede venir a conocer cómo es la comunidad de la ciberseguridad, porque aquí se genera mucha y es muy divertido además. Bueno, pues a partir de mañana martes hasta, si no me equivoco, el jueves, ¿no? Estaréis dando charlas. Y Pablo, tú vas a dar una interesantísima charla, ¿no? Sí. El próximo jueves, ¿no? Yo voy a estar ahí el próximo jueves, el día del cierre, allí en el evento, hablando de cómo se deben proteger las organizaciones en Internet. Vamos a dar unos cuantos tips y unos truquitos de qué cosas tienen que hacer, cosas que no cuestan y cosas que, pues oye, requieren muchas veces de la ayuda de los expertos, que pero para eso estamos. Bueno, pues me lo contáis la próxima semana, a ver qué tal ha ido la experiencia. Cyberwall comienza mañana en la Academia de Policía de Ávila. Lo contaremos aquí en el Cyber After Work. Pablo, Mónica, gracias como siempre. Hasta mañana. A ti siempre, Eduardo. Adiós. Hasta siempre.